Vamos a conversar del aprendizaje que encierra Quirón en nuestra carta natal. A Quirón, que es un asteroide, se lo conoce como el sanador herido, porque representa un dolor, una herida muy profunda y muy inconsciente con la que todos los seres humanos encarnamos. La mayoría de los seres humanos llevamos vidas enteras escapándole a este profundo dolor. Y en esa medida el dolor quironiano permanece apartado de la luz de nuestra conciencia. Sin embargo, cuando llegamos a un punto del recorrido espiritual, vida tras vida, en donde estamos preparados para evitar esta herida y evitar este dolor, significa que estamos ahí, con atisbos del despertar, con ganas de cuestionarnos las estructuras egoicas predominantes en nuestros patrones de respuestas emocionales, en la vida que construimos y en la realidad que generamos con otros seres humanos. Si estamos viendo este video, como el universo es sincrónico, significa que estamos ya preparados para habitar el dolor quironiano, que en cada uno de nosotros se representa de forma diferente, como una profunda sensación de incomprensión, de resignación, una profunda necesidad que siento que de ninguna manera voy a poder llenar con nada y como que hasta me resigno a la vida. Pero también Quirón es la clave de contactar con la genuina espiritualidad, con el sentido de esta encarnación y con la conciencia de unidad, que básicamente es reconocernos como conciencias separadas, pero al mismo tiempo unidas en una experiencia que nos atraviesa a todos. Eso es Quirón. Y Quirón, si muchos de ustedes conocerán el mito, que Quirón es un sanador herido. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nació mitad caballo, mitad hombre. Y la diosa o semidiosa, que era su madre, cuando lo vio defectuoso, lo rechazó. Esa fue la primera herida quironiana, la herida del rechazo de mamá y papá. Ese rechazo todos nosotros en mayor o menor medida lo vivimos en nuestras propias infancias. Claro que lo olvidamos, porque además, como nosotros construimos nuestra comprensión de la realidad y de la infancia que tuvimos en función del mundo que mamá y papá nos mostraron, y lo más probable es que la mayoría de nuestros padres hayan dicho que nos amaron de forma incondicional, bueno, esa fue la realidad que nosotros introyectamos. Pero interiormente, y de esto venimos hablando en un montón de mis videos, interiormente, en nuestro registro interno, no desaparece esa sensación de rechazo. ¿De rechazo por qué? Porque mamá y papá nos aman como pueden, y el amor que se conoce en este mundo dual habitualmente es un amor egoico, es un amor condicional. Es decir, el bebé desde muy chiquitito aprende que cuando se porta bien, por ejemplo, mamá lo celebra, pero que cuando hace una pataleta, un berrinche o no duerme por la noche, mamá se molesta o se pone tensa o internamente siente un rechazo o se enoja, por ejemplo, mamá, cuando no le pega, cuando no lo castiga, ¿no? Como el bebé está plenamente conectado con la realidad interior de mamá, por más que mamá sonría, al bebé no se lo puede engañar. Y ese rechazo que todos los padres sentimos por nuestros hijos, esa ambivalencia de te amo con todo mi corazón, pero también te odio porque me viniste a quitar mi tranquilidad y ahora mi vida gira en torno a la tuya, que es perfectamente humano. Bueno, esa ambivalencia el bebé la recibe y la traduce como rechazo. La persona que me ama me odia, la persona que debiera amarme de forma incondicional en el mundo de Disney, porque recordemos que el bebé viene con las expectativas, el bebé hasta hace muy poquito era un alma, no tenía un cuerpo. Y cuando estamos en el espacio entre vidas, en ese lugar etéreo, somos conscientes del amor que nos atraviesa a todos nosotros, del amor infinito, el amor incondicional. Cuando el bebé encarna el cuerpecito físico y el alma se pega al cuerpo, no solamente se siente limitada, impotente, dependiente, sino que además hay un contraste muy fuerte entre este amor infinito que nosotros conocíamos antes de encarnar y el tipo de amor que nos encontramos a través de mamá y papá, que por lo general mamá y papá estaban inmaduros a nivel emocional y entonces esto les impedía todavía más atender nuestras necesidades emocionales. Entonces el bebé, que tiene muy fresquito el recuerdo del amor incondicional, encarna al cuerpo físico, nace al mundo a través de unos padres que les presentan
el amor condicional y el bebé se siente por primera vez rechazado. Pero el nivel de inmadurez emocional del bebé, ¿qué hace? ¿Qué impide? Impide que el bebé comprenda que si mamá y papá tenían dificultades para amarlo genuinamente, o si mamá y papá lo rechazaban, o si mamá y papá no podían comprender la realidad interior del bebé, el bebé no comprende que estos son limitaciones de mamá y papá porque están inmaduros a nivel emocional, porque tuvieron infancias peores que las mías. El bebé no entiende nada de eso. El bebé siente que no se lo ama como él espera y la única explicación, obviamente inconsciente, que encuentra es que si mamá y papá no me amaron incondicionalmente es porque yo no merezco amor incondicional. Esa es la primera herida quironiana. La herida de sentirme rechazado por mamá y papá. ¿Y por qué mamá y papá me rechaza? Porque nací mitad hombre, mitad caballo. Es decir, nací imperfecto. Y nada de lo que haga, nada de lo que me esfuerce va a compensar el hecho de que nací fallado y de que no merezco amor. Todos nosotros, en mayor o menor medida, tenemos esta creencia arraigada y este dolor arraigado profundamente en el inconsciente. Y por eso luego de adultos estamos desesperados, cada uno va a ir a un ámbito distinto, a buscar validación, reconocimiento, amor. El amor que sentimos, que deseamos con todo nuestro ser y que tenemos hambre de ser amados, pero que inconscientemente creemos no merecer. Esa es la primera herida quironiana. Luego Quirón, luego de haber sido abandonado por sus progenitores, que también eso representa la separación que sentimos de la fuente. Quirón es la herida de separación. No solamente el rechazo de mamá y papá y el amor condicionado versus el amor incondicional que esperábamos. La sensación de que perdimos la conexión con la divinidad, de estar solos en un mundo demasiado grande y demasiado desconectados. Y eso genera miedo, y eso genera estructuras egoicas de supervivencia. Para complementar todo lo que estamos hablando en este video, si ustedes son nuevos en el canal, les recomiendo que vayan a buscar, que igual lo voy a dejar aquí abajito en la descripción, una clase que hice hace poco de introducción a la astrología evolutiva con conceptos de espiritualidad y que trabajamos sobre todo el karma. Básicamente hablamos de este aprendizaje del alma vida tras vida y cómo este aprendizaje encuentra reflejo en los estadios evolutivos del bebé, el niño y el adulto. ¿Sí? Entonces, si esto que les estoy contando les interesa, complementen con esa clase porque realmente es una explicación que no se suele encontrar de la astrología y me parece que complementa mucho lo que estamos hablando. Hecho este paréntesis, entonces, Quirón representa la herida de separación. De la separación surge el miedo. Del miedo surgen nuestras estructuras egoicas defensivas, la necesidad de protegernos de los demás. Y desde esas distintas actitudes que vamos adoptando para protegernos del entorno, lo que terminamos generando es más dolor y más separación para nuestra realidad y la realidad de quienes nos rodean. Y en ese sentido es como la profecía autocumplida. Nos queremos escapar del dolor, pero terminamos generando más. Ahora, si ustedes están viendo este video, es porque evidentemente ya su alma, al igual que la mía, ha llegado un momento del recorrido evolutivo donde las estructuras egoicas ya no nos satisfacen, donde atravesamos ese momento de preguntarnos, bueno, tiene que haber algo más que esto, la vida no puede ser solamente esto, tiene que haber un significado, tiene que haber otra forma de vivir y de experimentar la realidad. Ese es el primer atisbo del proceso de despertar. Y si estamos viendo ese video es porque ya atravesamos ese estadio. Y ahora nos queda profundizar en la comprensión de nuestra realidad interior, de nuestro dolor y del significado trascendental de la experiencia que nos imprime esta vida en la Tierra. ¿Para qué elegimos encarnar? Bueno, Quirón representa un paso que necesariamente tenemos que atravesar en ese contacto con la divinidad, en ese recuperar el recuerdo de quienes somos. Porque Quirón, por una parte, es una herida de la cual llevamos muchas vidas escapándonos, haciendo cosas en el mundo para llenar esos vacíos que en realidad son vacíos espirituales y que solamente nosotros podemos llenar. Pero una vez que habitamos ese dolor, que atravesamos nuestros miedos más profundos, porque Quirón también representa miedos que tenemos miedo, situaciones que tenemos miedo que se actualicen en nuestra vida.
y que por lo tanto muchas veces tenemos dos posibilidades con Quirón. Usualmente lo que intentamos hacer es el signo y la casa donde está Quirón en nuestra carta natal son situaciones, experiencias de la vida a las cuales inconscientemente tendemos a escaparle. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo miedo a quedar expuestos como ineptos, como defectuosos o como no merecedores de amor en esas circunstancias. Pero algunos, sobre todo depende a veces los factores de la carta natal, si refuerzan esta experiencia o la contraria, algunos de nosotros tenemos tanto miedo a ese ámbito de la vida, pero sentimos que no podemos escaparle. Entonces lo que hacemos es sobrecompensar nuestra experiencia en torno a esa área de la realidad para intentar controlarlo todo y no exponernos a ese profundo miedo, a que queden expuestas esas fallas internas que creemos tener. Entonces, Quirón, una misma herida, un mismo dolor, da lugar a dos comportamientos diferenciados. O escapo a esa herida y me voy al ámbito opuesto de la vida, intentando vivir dejando de lado toda una experiencia de vida para no exponerme al sufrimiento, o la conducta contraria, que es la sobrecompensación. Ahí donde creo que soy defectuosa, voy a intentar hacer de todo para que no se note esa falla interna que yo creo tener. Voy a poner un ejemplo concreto porque a veces esto queda como súper abstracto. Imagínense que tenemos Quirón en Géminis, o Quirón en casa 3, o Quirón en aspecto de tensión, cuadratura, oposición, quincuncio, a Mercurio, el planeta de la mente y la comunicación. Bueno, tenemos una fuerte, una profunda herida asociada a sentirnos incomprendidos. ¿Recuerdan lo que le pasó a Quirón? Quirón, ¿qué dijo? Ah, mamá me rechazó porque yo vine fallado. Entonces, si yo tengo una herida de que me sentí incomprendida cuando fui niña, por ejemplo, y probablemente hoy de adulta, la sensación interna que yo tengo es que el resto no me comprende porque yo no merezco ser comprendida, o porque mi realidad, de la forma en que yo la veo y la interpreto, no merece ser validada. Entonces, imagínense, yo Laura, tomo este ejemplo porque este es mi ejemplo. Tengo Quirón en conjunción Partila-Mercurio, el planeta de la comunicación. Entonces, imagínense, cuando nosotros tenemos a Quirón, desde muy temprano en la vida, vamos viviendo experiencias asociadas a ese planeta, por ejemplo, en este caso Mercurio, que ratifican que, bueno, que no nos comprenden en este caso. Entonces, arrastramos a la vida adulta una herida, en mi caso yo que intenté sobrecompensarla, estudiando un montón, buscando un montón de palabras, o sobreexplicando cada vez que tenía que decirle a alguien cómo me sentía, explicándole por qué, para qué esto, dando demasiadas explicaciones cada vez que ponía un límite. ¿Por qué? Porque desesperadamente buscara que la persona a la cual yo me estaba dirigiendo me comprendiera. ¿Por qué busco desesperadamente que alguien de afuera me comprenda? Y bueno, porque yo no me comprendo a mí misma. ¿Por qué no me comprendo a mí misma? Y porque mi realidad interior cuando yo fui pequeña no fue validada, por lo tanto yo crecí desconectada de mi realidad interior y con un dolor muy profundo asociado a yo no comprenderme ni validarme, y por lo tanto inconscientemente busco desesperadamente que los demás me comprendan y me validen. Ahora, traer a la conciencia la herida quironiana implica, por ejemplo, en mi caso, hacer consciente justamente esto. Ese aceptar la realidad tal cual se nos presentó en la infancia, hacer el duelo por la infancia que tuvimos, que siempre va a reflejar de alguna manera esta herida más profunda, para luego nosotros aprender a ganar recursos para nosotros llenar ese vacío y sanar esa propia herida. Y a medida que vamos sosteniendo el dolor, ganando recursos y que atravesamos nuestros miedos. Cuando yo grababa mis primeros videos de YouTube, no saben el miedo que tenía. Y el profundo miedo también a sentirme, por ejemplo, incomprendida. Incluso hoy me pasa, ya lo tengo bastante gestionado, pero me pasa todavía que a veces subo videos y ustedes vieron que yo en mis videos comparto lo que yo pienso y lo que yo voy internalizando en mi propio recorrido. Muchas veces eso, hay gente que no le gusta, y está en todo su derecho de que no le guste, pero quizás me escribió un comentario negativo. A veces son hirientes también los comentarios, ¿no? Y bueno, cuando yo los leo, muchas veces
me agarra como una tensión interior y empiezo a dudar y me empieza a agarrar una desesperación porque siento que esa persona no comprendió el mensaje que yo quería transmitir. ¿Por qué me agarra esta desesperación? Porque se activa un dolor muy profundo de una etapa muy temprana donde yo entendí que si no se me comprendía era porque yo estaba equivocada, era porque mi realidad no era válida de comprender o merecedora de comprensión. Claro, a lo largo de nuestra vida, si bien vamos gestionando el dolor y ganando un montón de recursos, que además nos aprovechan a nosotros, pero también sirven a los demás. Porque fíjense, Quirón Mercurio es el don, porque la herida encierra un don. Nuestras mayores heridas encierran nuestros mayores dones. En esa desesperación por sentirme incomprendida, yo emprendí una búsqueda desesperada para comprenderme a mí misma. Y esos recursos que yo gané para entender mi propio dolor son ni más ni menos que los recursos que comparto con ustedes. Entonces ahí fíjense que ustedes reciben mi don, porque yo los acompaño a ustedes a sanarse y comprenderse a ustedes mismos a través de mi palabra, a través de la comunicación. Les comunico palabras que los ayudan a ustedes a comprender sus propias realidades interiores. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque yo gané recursos para comprender la mía. Y los sigo ganando y los sigo compartiendo. Todo lo que yo voy entendiendo de mí, quédense tranquilos que ustedes se enteran a través de los videos. Entonces, desde esta búsqueda interna, desde este profundo dolor, sosteniendo el dolor y ganando recursos para sanar, contactamos todos nosotros con uno de nuestros mayores dones. Y Quirón es un símbolo transpersonal. ¿Qué significa? Que esos dones que vamos descubriendo que tenemos no son para nosotros, son para ofrecerlos a los demás. Son porque, a ver, si nosotros entendemos que la herida quironiana nos une como humanidad, porque no importa dónde esté nuestro quirón, todos tenemos un quirón. No existe un ser humano que no contacte con la herida de rechazo y de separación en algún área de su propia vida. No existe un ser humano que no tenga heridas de la infancia. Entonces, cuando entendemos que todos somos seres humanos heridos, haciendo de todo para que el mundo no se dé cuenta de cuáles son nuestras heridas interiores, entonces nos damos el permiso a nosotros mismos de mostrarnos vulnerables y de compartir nuestro dolor con los demás, al igual que nuestros recursos, para ayudarnos entre todos a sanar. Por eso el proceso de habitar nuestras heridas, de comprender nuestra realidad interior y de ganar recursos para sanar, no es de ninguna manera un proceso egoísta, es un servicio a la humanidad. Y todos nosotros, cuando realmente atravesamos un proceso de sanación genuino, quédense tranquilos que el universo nos va a traer las circunstancias necesarias para que podamos ofrecer estos recursos a los demás. Dicho esto, ¿por qué Quirón se llama el sanador herido? Porque es una herida que del todo no se termina de sanar durante esta encarnación. Porque más allá de que nosotros logremos iluminarnos y comprender que trascendemos, comprender, estar presentes, reconectar con nuestra alma y demás, alguna partecita nuestra igual se siente limitada y se siente separada simplemente por la limitación física del cuerpo humano y por la limitación física que representa esta realidad y este plano, este planeta Tierra donde estamos encarnados. Y porque además, fíjense, ya sí teniendo en cuenta el signo y la casa y los planetas aspectados por Quirón en nuestra carta natal, fíjense que no importa cuántos recursos ganamos, siempre el universo nos pide un nivel más de comprensión y siempre van a pasar situaciones que nos van a activar esa herida primaria. Lo que sucede es que hoy ya nosotros tenemos conciencia y recursos para sostenerla. Y eso es un poco la propuesta que yo les quiero compartir con esto de conocer la posición, tanto la herida como el don de nuestro Quirón natal. Interrumpo este video un segundito para recordarles que siguen abiertas las inscripciones para el curso de Astrología Evolutiva nivel 1 que comienza en abril de este año. Es un curso con cupos limitados
con clases grabadas y clases también en vivo y en directo conmigo, un chat que va a servir, un grupo de WhatsApp que va a servir de soporte para compartir experiencias y consultar dudas. Y va a ser un recorrido maravilloso por las energías del zodíaco. Vamos a utilizar la astrología para acompañar un proceso de alquimia y de comprensión y de alquimia interior, pero lo menos importante del curso va a ser la astrología. Es un curso que va a estar orientado tanto a quienes ya tienen conocimientos astrológicos como a aquellas personas que no saben nada de astrología, que quizás tampoco les interesa la astrología, pero sí quieren hacerse responsables de su proceso de cambio y de evolución interior. Así que no interrumpo más el video, sepan que si quieren información de este curso les voy a dejar la tarjetita por aquí para que vayan al sitio web y el enlace también aquí debajo del video y en el primer comentario del video que va a estar anclado para que accedan de forma rápida. Dicho esto, espero verlos en abril. Hago una pequeña aclaración antes de pasar al repaso signo por signo y casa por casa. Quirón es un asteroide que tiene una órbita irregular. En algunos signos se queda poco tiempo, 2 años por ejemplo, y en otros se queda hasta 7 años, ¿sí? Entonces es un planeta que remueve aspectos generacionales el signo que Quirón toca o el signo en el que Quirón se encontraba cuando nacimos. Es decir, tanto nosotros como nuestros compañeros de colegio es como que vinimos de fondo con la misma herida a nivel psicológico. Por eso marca heridas generacionales. También Quirón se ubica en una casa, en un área de nuestra vida. Ustedes, si quieren saber cómo encontrar a Quirón en su propia carta natal, si quizás no lo saben, recuerden que pueden tomar el curso gratuito de Astrología Evolutiva, donde les enseño a ubicar signos y a ubicar dónde están los planetas, en qué casa y en qué grado del signo están. Ustedes pueden tomar este curso, es pregrabado, está disponible de forma inmediata accediendo al link que les voy a dejar aquí abajito en la descripción del video, ¿sí? Más allá de eso, si ustedes no tienen ganas de calcular su carta y buscar a Quirón, no se preocupen porque ahora cuando yo hable signo por signo, en pantalla les voy a escribir las fechas de, por ejemplo, si naciste en el año 68, tenés a Quirón en Aries. Entonces voy a poner los años que coinciden con el signo de Quirón. Así que si no saben cómo calcular su propia carta, no se preocupen que también pueden sacarle provecho a este video. Vamos a comenzar ahora por Quirón en el signo de Aries, que es parecido, similar a tenerlo en la casa 1 o en aspecto al planeta Marte, al guerrero interior, ¿sí? Quirón en Aries trae una herida muy profunda en torno a no sentirnos valientes, a sentirnos incapaces de iniciar cosas, viene asociado por lo general con muchísima ira reprimida. La ira primaria, recordemos que siempre está dirigida hacia mamá y esa es la que tenemos que traer a la conciencia para poder hacer catarsis, para poder sacar estas emociones reprimidas hacia la afuera. Quirón en Aries tiene que ver también con una desconexión profunda con el deseo genuino y esto también lo aprendimos en la infancia. Lo más probable es que no hayamos tenido permiso para focalizarnos en nuestro deseo porque inconscientemente estábamos girando en torno a las necesidades del sistema familiar o al rol que el sistema familiar nos asignó. Y en esa medida nos desconectamos de nuestro deseo genuino que ahora obviamente tenemos que recuperar. Quirón en Aries tiene que ver también con una profunda herida relacionada con la indiferenciación, porque recordemos que Aries viene de Piscis, al igual que la casa 1 que viene de la casa 12, y por lo tanto marcan el nacimiento, la separación y la diferenciación con relación a ese clan familiar que representa ese medio ambiente emocional primario que nos recibió, pero que si hoy no cortamos el cordón umbilical va a ser muy difícil que nos descubramos en nuestro deseo genuino y en nuestro yo auténtico. Ahora, dentro de los mayores dones que trae este Quirón, tiene que ver con descubrir una voluntad, una fuerza de voluntad súper potente, muchísima confianza para asumir riesgos personales, incluso sosteniendo el miedo y sosteniendo el dolor de conectar y moverme por mi deseo genuino. Tiene que ver con todas estas experiencias que fuimos viviendo, nos están ayudando a descubrir nuestra propia fuerza intrínseca, nuestra valentía interior, nuestra capacidad de gestionar el dolor e incluso sosteniendo este dolor, encontrar la fuerza
para movernos de forma independiente por lo que nosotros deseamos. Este don que nos aprovecha a nosotros ayuda a inspirar a los demás, porque así como nosotros tenemos muchos, si nacimos con Quirón en Aries, tenemos mucha desconexión con relación a nuestro deseo genuino, hay tantas personas que están desconectadas de su deseo y que necesitan que las inspiremos con nuestro propio recorrido. Sigamos ahora con Quirón en Tauro, que es parecido a tenerlo a Quirón en la casa 2 o en aspecto a Venus, ¿sí? La Afrodita interior. Entonces, Quirón en Tauro nos trae una profunda herida con relación a la autoestima, al valor propio, al merecimiento. ¿Cómo se gesta esto? Y probablemente en la infancia, cuando alguna de nuestras necesidades emocionales o espirituales inevitablemente se vio insatisfecha y nosotros asumimos inconscientemente que fue porque nosotros no merecíamos su satisfacción, no merecíamos ser priorizados, no merecíamos ser vistos y reconocidos. Lo que sea que nos faltó, sentimos que fue por culpa nuestra, incluso si fueron cuestiones materiales o físicas. También Quirón en Tauro trae una profunda herida en torno a la abundancia, o miedo a quedarme sin dinero, o una sensación, una conciencia de carencia muy fuerte que me impide generar abundancia y estabilidad para mí mismo. Una incomodidad, una herida en torno al cuerpo, una sensación quizás de haberme sentido juzgado o juzgada por el cuerpo físico, o me pongo expectativas altísimas para moldarme algo que no soy a nivel físico, por ejemplo. Básicamente, todo este dolor tiene el significado de que nosotros podamos aprender a escuchar nuestras propias necesidades genuinas, aprender a amarnos tal cual somos. ¿Cómo nos amamos? Validando nuestra realidad interior y satisfaciendo nuestras necesidades sin importar si el resto las considera válidas o no. Amarnos incluso cuando nos sentimos juzgados por los demás. Amarnos incluso cuando nos equivocamos o nos sentimos imperfectos. Amarnos de cualquier manera. Y obviamente honrar las necesidades de nuestro templo físico de carne y hueso. También es posible que con Quirón, tanto en Tauro como en la casa 2 asociado a Venus, los recursos que vamos generando en el proceso de nuestra propia sanación, luego quizás nos sirven para generar dinero. Quizás trabajamos como sanadores, asistiendo o acompañando a otras personas en su propio proceso. Sigamos ahora con Quirón en Géminis, que es parecido a tener a Quirón en la casa 3 o a tener a Quirón en aspecto a Mercurio. Este era un poco el ejemplo que les di al principio del video, que es mi propio Quirón. Yo tengo Quirón conjunto a Mercurio, así que este es exactamente cómo se siente. Básicamente la herida profunda tiene que ver con sentirme incomprendido. Que no importa cuánto me explique, cuánto haga, si digo, si no digo, igual mi realidad interior nunca se valida o siempre se malinterpreta. Hice una interrupción porque mi marido llegó y me interrumpió el video. Casualmente estamos hablando de la herida con la comunicación. Bien, entonces estábamos con esta profunda herida de incomprensión. ¿Qué más? La herida en torno a comunicarme, que sentir que se me malinterpreta o que no me sé explicar o que aburro a los demás. Yo me acuerdo cuando era chiquita que quizás contaba algo, mi mamá me decía, bueno, dale, hacela rápida, hacela rápida. Y yo sentía que aburría a los demás cuando contaba. Ahora evidentemente voy sanando porque me tomo el tiempo de hablar una hora con ustedes y subir los videos y bueno, ya está, el que le gusta que lo escuche, el que no le gusta que no lo escuche. Pero bueno, un poquito esta sensación de que me explayo demasiado y aburro a los demás, ¿no? También un tema muy profundo en torno al aislamiento, porque Géminis, la casa 3, tiene que ver con la conexión con pares. Y acá hay una profunda sensación de desconexión, que obviamente también se gesta en la etapa primaria de la vida. Básicamente, uno de los mayores dones que trae este Quirón en Géminis es la posibilidad de sanar a través de la palabra. Sanarme a mí misma a través de comprenderme y poner palabras a mi realidad interior, palabras a mis procesos internos, pero también, y palabras a los no dichos, ¿no? Porque cuántos de nosotros cargamos con incoherencia simplemente porque mamá no nos brindó palabras para nombrar la realidad interior tal cual nosotros la percibíamos. Y por lo tanto nosotros crecimos como desconectados, sintiendo que lo válido era lo que mamá nombraba, pero que nosotros estábamos percibiendo un registro interno que no era coherente con la realidad exterior. Bueno, esto es un poco lo de recuperar
la confianza en nuestro registro interior y atrevernos a poner ese dolor en palabras. Y de esa manera también poder acompañar a otros a sanar su propio dolor. Sigamos ahora con Quirón en Cáncer, que es parecido a tener a Quirón en la casa 4 y también es parecido a tener a Quirón en aspecto a la luna. Y este también lo conozco porque yo tengo a Quirón en Cáncer en la casa 4, ¿no? Entonces, es una herida muy profunda en cuanto a nuestro hogar, ¿sí? Sobre todo al hogar, al medio ambiente emocional que habitamos cuando fuimos niños. La sensación que nos queda es como, bueno, ese lugar que debiera haber sido un lugar seguro, donde nosotros podríamos haber sentido que debiéramos haber podido sentir que nos podíamos relajar, sentirnos cuidados y contenidos, bueno, ese lugar no se siente seguro. Dentro de mi hogar yo no me puedo relajar, tengo que estar alerta. Entonces la sensación que nos queda es que no hubo refugio emocional, una profunda sensación de abandono emocional, de falta de apoyo emocional. Y la tendencia va a ser a irnos a la casa opuesta, en este caso la casa opuesta es la 10 o el signo opuesto es Capricornio, por ejemplo, a buscar en el mundo aquello que nos faltó a nivel de raíz emocional. ¿Para qué? Para evadir nuestro propio dolor, porque no sabemos cómo abrazar a nuestro propio niño interior vulnerable, porque nadie nos enseñó a validar nuestras propias emociones en la infancia. Entonces, uno de los mayores dones que trae Quirón en Cáncer en la casa 4 asociado a la luna es la posibilidad de realmente encargarnos de darnos nuestro propio alimento emocional, de hacer un trabajo muy profundo de abrazar a nuestro propio niño interior, comprender nuestro mundo emocional y ayudar a otros a comprender el suyo también y acompañar a otros a abrazarse a ellos mismos también, aprender a amarnos como no fuimos amados en la infancia. Fíjense que si combinamos el trabajo que yo hago, ustedes ya se darán cuenta, o sea, mi Quirón se nota en todo mi trabajo. Yo trabajo la astrología, que es una herramienta mental, la comunico, Quirón Mercurio, la comunico con ustedes, pero mi trabajo es profundamente emocional, profundamente con el niño interior herido y bueno, eso se ve en la forma que tengo de abordar la astrología y las herramientas de sanación. Así que bueno, ese es un poquito el ejemplo viviente de lo que es Quirón en Cáncer. Sigamos ahora con Quirón en Leo, que es similar a tenerlo en la casa 5 o similar a tener a Quirón en aspecto al Sol. Acá la profunda herida es la sensación de haberme sentido no visto y no reconocido por mi entorno emocional inmediato. A veces nos cuesta visualizar realmente que no fuimos vistos y reconocidos. Algunos lo tenemos en claro, quizás mamá y papá estaban estresados en sus propios dramas, escapando de su propia sombra y nunca pudieron vernos por quienes realmente fuimos o somos. Pero es mucho más sutil que eso para la mayoría de nosotros y nos cuesta verlo. Cuando el sistema familiar nos asigna un rol que suple algún vacío, alguna carencia de ese sistema familiar, no está viendo quiénes somos en nuestra esencia, está viéndonos y reconociéndonos en función de lo que podemos aportar a ese sistema. Y en esa medida el niño se siente no visto, aunque después lo envía a la sombra este recuerdo. Lo mismo cuando, por ejemplo, hay personas que sentimos que nos pusieron muchísima atención, que nos celebraban, que nos admiraban, que mamá y papá estaban orgullosos de nosotros, pero quizás, en realidad, tampoco nos veían por quienes somos, nos veían en función de lo que les podíamos aportar a ellos. Por ejemplo, si yo soy un padre que está frustrado a nivel, no sé, yo iba a ser futbolista profesional, pero me frustré y tuve que abandonar la carrera. Y ahora mi hijo es futbolista profesional. Quizás yo le cuento a todos mis amigos, mira a mi hijo, los goles que metió y estoy súper orgulloso y a mi hijo lo celebro. Y quizás mi hijo desde muy temprano se siente visto y celebrado por papá. Pero en realidad eso es superficial porque quizás no fue visto en esencia, fue visto por lo que lograba o por las medallas que traía a casa. Y en ese sentido crecemos sintiéndonos utilizados y además nos cargamos con una imposición de después tenemos que seguir siendo admirados, porque si no somos admirados nadie nos ve por quienes somos. Entonces, esa profunda herida es la que deja Quirón en Leo, Quirón en casa 5, Quirón al Sol. Una vergüenza de nuestra esencia, una sensación también de que no tuvimos permiso de irradiar nuestra creatividad o de jugar despreocupadamente, o que tuvimos que brillar menos porque nos daba
por ejemplo, estaba mal visto en el sistema, estaba juzgado, o a nosotros nos daba pena quizás opacar a otro miembro del sistema familiar. Básicamente el don más grande de Quirón en Leo tiene que ver con aprender a reconocerme, dejar de buscar ese reconocimiento afuera, aprender a mirarme, a reconocerme por quién yo soy con mi luz y mi sombra, permitirme brillar para inspirar a otros a brillar su propia luz también, y con estos recursos que voy ganando para aprender a verme y reconocerme, ayudar a otros a tomar conciencia también de su propia luz, porque muchos tienen esta herida de sentirse no vistos y no reconocidos. Diría que todos, toda la humanidad la tiene en distinta medida. Sigamos ahora con Quirón en Virgo, que es parecido a tenerlo en casa 6 y también es parecido a tenerlo a Quirón en aspecto a Mercurio. Recordemos que Mercurio rige a Géminis y a Virgo, ¿sí? Entonces, acá la profunda sensación es de imperfección. Una sensación de que en algún nivel, sea físico, sea emocional, sea mental, nací fallado, soy imperfecto, y lo más usual es que nos hayamos sentido criticados o sobreexigidos cuando fuimos niños. Lo mismo que decíamos antes, a veces esto no es tan visible. Quizás no visualizamos cómo mamá y papá nos exigían. A veces la exigencia es muy sutil. Quizás cuando mamá siento que me rechaza cuando hago una pataleta, ¿qué me está exigiendo mamá? Que me regule solito a nivel emocional. En esa medida siento que me tengo que adaptar a algo para complacer y para recibir amor y aceptación del entorno. En esa medida aprendo a criticarme y sobreexigirme en mi vida de adulto. Y lo más probable es que como me siento imperfecto, muchas veces las cosas de la realidad, las obligaciones, las responsabilidades, como que siento que me abruman, las rutinas, como una sensación de que no voy a poder con esto. También es posible que como me siento imperfecto, tienda un poquito al servilismo, al sacrificarme para buscar inconscientemente ser visto, ser reconocido, ser amado, ¿no? Para no sentirme separado de los demás. Obviamente, dentro de los mayores dones y aprendizajes de este Quirón, residen aprender a reconocer la perfección detrás de la imperfección. Aprender a amarme con mis errores, aprender a amarme con lo que me gusta y lo que no me gusta de mí, con mi luz y con mi sombra, amarme de forma incondicional. De esa forma, este Quirón puede ayudar a otros, porque la ayuda es palabra de Virgo, de la casa 6, a reconocer la perfección en sí mismos, ayudar a otros a amarse a sí mismo también. Sigamos ahora con Quirón en Libra, que es similar a tener a Quirón en la casa 7 y también es similar a tener a Quirón en aspecto a Venus. Y recordemos que Venus rige también a Tauro, así que ya hablamos de Venus antes cuando hablamos de Tauro también. Les aplica por 2. Entonces, la herida profunda de un Quirón en Libra, en la casa 7, con Venus, tiene que ver con una sensación profunda de abandono y rechazo a nivel vincular. Obviamente que este abandono y este rechazo se gestó con mamá, que fue nuestro primer amor, o con la persona maternante que hacía sus veces. Esto lo hablamos al principio del video, a veces el abandono no tiene que ser físico, lo más probable es que haya sido emocional. Mamá no me brindó palabras para describir mi realidad interior. Entonces, en esa sensación, esa experiencia que me tocó vivir, me sentí abandonado a nivel emocional, me sentí rechazado por quien soy en esencia. Y este Quirón se activa con fuerza cuando nos vinculamos de a dos, especialmente a nivel de pareja. Muchas personas que tienen Quirón en Libra o en la casa 7 quizás deciden quedarse solas porque han vivido distintas experiencias dolorosas en los vínculos y deciden que están mejor solos. Pero el aprendizaje de Quirón en Libra no tiene que ver con evitar las relaciones, sino poder aprender a sanar, a sanarme y acompañar al otro en su sanación a través de generar vínculos recíprocos, conscientes, amorosos. No hay nada más sanador que amarme tal cual soy y amar al otro tal cual es, sin pedirle que cambie. Cuando logramos experimentar que nuestra pareja nos ama por quienes somos, es súper sanador. Cuando
realmente construimos un vínculo donde nuestra pareja nos ama incluso cuando estamos enojados, cuando nos ama incluso cuando estamos tristes, cuando nos damos cuenta de que nuestra pareja no juzga nuestros estados emocionales. Doy fe de que no hay nada más, un espacio más sanador que ese para acompañarme a sostener mis propias heridas. Entonces, el aprendizaje de este Quirón en Libra es amarme incondicionalmente a mí mismo, amar incondicionalmente al otro y recibir el amor incondicional de los demás. Y acá, ojo, hago una aclaración porque a veces se malinterpreta. Amar de forma incondicional no significa aguantar lo que no quiero, significa aceptar al otro tal cual es y no pedirle que cambie. Y eso yo lo puedo hacer compartiendo en una misma relación, compartiendo, por ejemplo, un vínculo emocional, o también lo puedo hacer poniendo un límite, separándome, pero con respeto hacia el otro y a su propio proceso. Eso también es amor incondicional. Sigamos ahora con Quirón en Escorpio, que es parecido a tener a Quirón en la casa 8 o a Quirón en aspecto a Plutón. Y acá, este es un Quirón muy doloroso, que por lo general está muy a nivel inconsciente, y básicamente la herida profunda es una herida de traición, de haberme sentido desde muy pequeñito participado en luchas de poder o sentir que mis límites, sobre todo a nivel emocional, han sido vulnerados, muchísima impotencia, me tocaron vivir quizás desde muy temprano en la vida situaciones que me dolieron un montón, donde me sentí muy impotente y donde no tuve ningún tipo de opción para salirme de esa situación o cambiar mis circunstancias. A veces está la percepción de alguno de los padres como alguien que abusa del poder y el niño que se siente abusado, ¿sí? Luego esto deja en la vida de adulto, por lo general, un miedo muy profundo a usar el propio poder, porque tengo miedo de convertirme en ese papá que abusó de mí, por ejemplo. Y cuando hablo de abuso, no me refiero a abuso sexual, que es lo que a todos nos viene a la mente, que puede ser. Más bien abuso emocional, utilizar a los niños para llenar mis propios vacíos, por ejemplo, o manipular a los niños para obtener algo de mi pareja, que esto es algo muy común, sobre todo, que hacemos más que nada las madres, por sobre todo, ¿no? Con los niños, eso es abuso emocional. Este Quirón genera en la vida de adulto una tendencia muy profunda a escapar a la propia sombra, a escapar el propio dolor, no utilizar el propio poder personal y proyectar todo eso afuera, ¿sí? Muchas veces también escapamos a la intimidad con otro ser humano o intentamos controlar a nuestros vínculos íntimos para evitar contactar con el miedo a volver a ser vulnerados como fuimos en la infancia. Ahora, el potencial de este Quirón está en encontrar una profunda sanación a través de encontrarse con su propia sombra. Y a través del encuentro con la propia sombra gana un montón de recursos y de capacidad para poder empoderar a otros y ayudar a otros, acompañarlos a encontrarse con su propia oscuridad. Sigamos ahora con Quirón en Sagitario, que es parecido a tener a Quirón en la casa 8 o en aspecto a Júpiter. Acá hay una herida muy profunda en torno a la falta de confianza, una sensación de que las personas en nuestro medio ambiente familiar primario vivimos experiencias donde traicionaron nuestra confianza. Y puede ser tan sencillo como que mamá me dijo, esta tarde te voy a comprar un helado y te voy a llevar al parque, y llegó la tarde y mamá se fue con una amiga y no me llevó. O mi hermanito se puso a llorar y mamá se cansó, estaba agotada y me dijo, bueno, mejor vamos mañana. La sensación es de que no puedo confiar en mamá, concretamente. A veces mamá está inestable a nivel emocional y yo no puedo confiar que mamá esté para mí, a nivel que sea un apoyo para mí. Cuando yo no puedo confiar en mis vínculos primarios, luego esa percepción de mamá o de papá o del medio ambiente emocional primario la traslado al mundo y yo no puedo confiar en que el universo sea un universo benévolo. Entonces, pérdida de confianza, pérdida de sentido en la vida. ¿Vieron esa frase de que decimos, escuchamos un montón? Si Dios existiera, entonces no habría guerras en el mundo. Bueno, esta es una frase bien de Quirón en Sagitario. Como que no logramos encontrar el significado trascendental al dolor. Y lo más probable es que también hayamos recibido de nuestra infancia una visión muy acotada de la realidad, muy dogmática, como que las cosas son de una manera y no pueden ser de otras. Incluso pudimos haber nacido en familias con una visión dolorosa de la religión, por ejemplo. Lo que nos puede llevar esto de adultos es a dos comportamientos diferenciados. Hay gente que se vuelve atea, que no cree en nada, pero que vive como con un agujero interno, con un vacío interno,
Y hay otras personas que buscan desesperadamente una herramienta, una filosofía, una peregrinación, un gurú, alguien que los salve y le dé sentido a su vida. Pero claro, como estoy buscando el sentido fuera, nunca lo encuentro adentro. Y cíclicamente vivo crisis de fe y me decepciono de la vida o del gurú o de la filosofía o de quien sea. La sanación aquí se encuentra conectando con el significado trascendental del dolor, no escapándole al dolor, sino comprendiendo el aprendizaje detrás de cada circunstancia, especialmente las difíciles que nos pueden llegar a tocar atravesar. Desde ahí, desde recuperar la confianza en la vida y desde confiar en que todo sucede para mi mayor bien, puedo ayudar y acompañar a otros a volver a confiar también y a extraer el aprendizaje de las circunstancias. Sigamos ahora con Quirón en Capricornio, que es similar a tener Quirón en casa 10 o Quirón en aspecto a Saturno. Aquí lo más probable es que haya un dolor muy profundo de dejar el nido, abandonar el nido, salir al mundo, porque veo el mundo como un lugar donde es peligroso y yo me siento muy pequeñito y muy fallado, como que no voy a poder estar a la altura de las circunstancias. Entonces, acá hay como una sensación muy temprana desde que somos pequeños, una herida de sentirme juzgado de forma negativa por figuras de autoridad. Las primeras autoridades son mamá y papá, después pueden ser los profesores, los hermanos, etc. Pero hay una sensación de que como que nunca estoy a la altura de lo que la autoridad espera de mí. Hay un miedo probablemente también consciente o inconsciente a asumir responsabilidades. ¿Por qué? Porque hay un miedo profundo a fallar, a no tener éxito. Pero como yo me considero fallado, muchas veces voy a evitar asumir responsabilidades o desarrollar metas profesionales y vocacionales. ¿Por qué? Porque tengo miedo al fracaso. Y en esa medida fracaso antes de empezar porque ni siquiera me atrevo a dar el primer paso. Por lo general, un Quirón en Capricornio, en la casa 10, etcétera, habla de la percepción de alguno de los padres o de ambos como una figura herida, ellos mismos heridos. Y obviamente nos transmitieron esa visión del mundo condicionada, que luego nos condiciona a nosotros. Usualmente en las personas que tienen este Quirón hay como un deseo muy grande de reconocimiento, pero hay un dolor también muy grande porque siento que nada de lo que haga me va a traer ese reconocimiento que tanto espero. El reconocimiento, recordemos, es un placebo, es lo que suplanta a la carencia de maternaje que tuve en la infancia, por supuesto, ¿no? Ahora, el gran don de este Quirón, una vez que atraviesa su miedo a salir al mundo y lo hace incluso con miedo, es desarrollar una profesión y una vocación como sanador. Ser un sanador a través de su desempeño profesional y vocacional. Y obviamente también poder acompañar a otras personas que también tienen miedo a salir al mundo, que también tienen problemas con la autoridad, que también tienen heridas maternas no sanadas, a sanarse y a atravesar sus miedos. Sigamos ahora con Quirón en Acuario, que es similar a tener a Quirón en la casa 11 o en aspecto a Urano. Acá la herida profunda es una herida de no pertenecer, una herida de que mi yo auténtico no coincide con este sistema familiar en el que nací. Lo más probable es que inconscientemente hayamos adoptado un personaje para pertenecer y nuestro yo auténtico haya quedado relegado a la sombra, por supuesto. En esa medida obtuvimos alguna especie de amor, de reconocimiento, una sensación parecida a la pertenencia. Pero la herida profunda de abandono sigue estando presente en nuestro inconsciente. Una herida de sentirnos realmente solos, sentirnos que no coincidimos con el lugar en el que nacimos. Y luego esto se replica muchas veces con grupos de amigos, con grupos de pertenencia, con grupos ideológicos. Puede haber un profundo miedo a diferenciarnos, porque recordemos que Acuario y Leo, lo mismo que la casa 11 y la 5, conforman un eje, el eje de individuación. Entonces acá puede haber como una afiliación a una identidad en grupo, un bloque, como el bloque de la familia o el bloque de la pertenencia a la ideología política o lo que sea, pero al final no termino descubriendo mi brillo auténtico como individuo, bloqueo mi proceso de individuación. Acá lo más importante, otra cosa, que la gente que tiene este Quirón muchas veces
como adoptamos como un personaje un poquito soberbio. Como en la infancia sentimos que no pudimos integrarnos, nos contamos la historia de que no pertenecíamos porque éramos diferentes, diferentes pero mejores. Y eso fue como un personaje que nos ayudó a sostener la soledad. El problema es que hoy desde esa estructura soberbia o demasiado radical, demasiado disruptiva, terminamos generando más separación y más distancia con el entorno y es exactamente lo opuesto de lo que queremos y necesitamos. Aquí uno de los mayores dones de este Quirón tiene que ver con justamente descubrir mi creatividad y ponerla en servicio al colectivo, mi yo auténtico y lo que ese yo tiene para ofrecer a los demás. Diferenciarme para ser fiel a mi propio camino y de esa manera poder inspirar y acompañar a muchas otras personas que también necesitan contactar con su propia individualidad y eso también es un servicio al colectivo porque es lo que ofrecemos a los demás. Y por último, sigamos con Quirón en Piscis, que es similar a tener a Quirón en la casa 12 o Quirón en aspecto a Neptuno. Quirón en Piscis o en cualquiera de estos, de la casa 12, en aspecto a Neptuno, habla de una herida muy profunda y muy arraigada en el inconsciente. Una herida de desconexión profunda ya que se siente incluso en el útero de mamá. Me siento desconectado de la totalidad, me siento desconectado de mamá, que es la totalidad en ese momento, ¿no? Este Quirón suele tener como una sensación de culpa existencial, que todos los males del sistema familiar sucedieron por mi culpa, que es algo muy común de la mentalidad infantil de los niños. Y esto justamente hace que muchas veces tengamos conductas escapistas, que intentemos escapar de nuestro dolor a través de evadirnos, de contarnos historias, del alcohol, de las drogas, de trabajar sin parar, de lo que sea, pero escapamos a nuestro mundo interior y a nuestra realidad interior porque no sabemos gestionarla y porque nos da mucha culpa lo que podemos encontrar ahí adentro, pero también puede ser que a través de negar nuestra propia vulnerabilidad nos escapemos buscando pajaritos heridos, intentando sostener la vulnerabilidad de los demás. Es decir, nosotros nos sentimos vulnerables, negamos esa vulnerabilidad y la proyectamos en el otro. Entonces buscamos gente vulnerable para poder ocuparnos de la vulnerabilidad del otro y no tener que hacernos cargo de la nuestra. Obviamente es desgastante, por supuesto, vivir de esta manera. Rechazar constantemente la propia herida, buscando pajaritos heridos para salvar, genera no solo mucha disfunción a nivel vincular, sino que mucho vacío y resentimiento interior también. Y situaciones de autoabandono para con nosotros mismos. Ahora, el don de este Quirón tiene que ver con realmente aprender a sostener el dolor humano, conectar con el dolor de la encarnación, conectar con el dolor de sentirnos separados de la fuente y entregarnos a la vida sin cuestionarlas, decirle sí a lo que es, fluir con la vida, soltar el control, habitar un estado de presencia y acercarnos cada vez más al plan de nuestra alma. De esta forma, este Quirón gana un montón de recursos para acompañar a los demás a sostener sus propias heridas, a atravesar sus propios dolores y a reconectar con el poder creativo, con el alma y el espíritu que todos nosotros somos. Muy bien, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado, les súper agradezco por haberse quedado hasta el final. Como siempre les recuerdo, déjenme un comentario a ver si se ven reflejados en este Quirón, en Quirón por signo, por casa, por aspectos, cómo ustedes lo sienten. Si no, me dejan una carita, lo que sea, que cualquier comentario me ayuda a seguir difundiendo mi mensaje con el mundo. Como siempre les recuerdo, también suscríbanse al canal, activen la campanita si YouTube les notifica cuando subo un video y compartan este material con alguien a quien pueda interesarle. Dicho esto, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos prontito en el próximo video.